No me pueden coger y, como decir, imputarme de una conducta sin tener pruebas. Los daños morales pueden estar entre 10 y 100 millones de pesos. En Colombia no multan carros. Es mala fe. Lo que acabo de tener es mala fe, así que no lo vayan a hacer, por eso les digo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast A lo Legal. Recuerden que en este espacio nosotros revisamos diferentes temas, diferentes situaciones que a cualquier persona o también a cualquier empresa le puede suceder. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como @glegalco y por supuesto por ahí también nos pueden dejar sus casos, nos pueden contar qué les está pasando y lo podemos analizar también en este podcast. Queremos siempre ser sus aliados para que nunca sobrepasen sus derechos. Hoy está conmigo nuevamente Sebastián Góez, él es nuestro gerente general de G-Legal. Sebastián, gracias nuevamente por sacarnos un espacio en tu valiosa agenda y compartir con nosotros y con todos nuestros televidentes y oyentes tu conocimiento aquí en A lo Legal. Muchas gracias, Milton, por la invitación y, como siempre, saludando a toda nuestra comunidad en redes sociales y diciéndoles que estén atentos porque vamos a dar la mejor información legal. Bueno, Sebas, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y preocupante, el tema de la movilidad en Cali. Hay diferentes situaciones por las cuales nosotros estamos expuestos en la calle a sufrir tanto lesiones psicológicas como lesiones físicas. Uno es el tema de los huecos. Huecos, de pronto aquí en Cali ya se han mejorado muchos, pero siguen habiendo huecos en la ciudad. ¿Qué pasa? O mejor dicho, ¿qué podría hacer un conocido mío? Porque lo tengo. Iba transitando en una tarde que había llovido y ¡pum! En su moto se cayó un hueco y se dio en la cabeza, se toteó. ¿Él a quién le pide un respaldo? ¿Ante quién él exige sus derechos? ¿Ante quién reclama? Imagínese, Milton, usted, deben ser muchos conocidos, una persona tan pública como usted, hombre. Pero bueno, aterricemos la idea. ¿Qué puede hacer? Primero, las personas deben de grabar en el sitio, en el lugar de los hechos donde ocurre el siniestro, bien sea ellos o personas alrededor, para poder demostrar que fue por culpa del hueco dicha siniestralidad o que fue, digamos, el hueco el causante del golpe, la caída que tuvo usted en su vehículo. Incluso esto no solo aplica para casos en los que hay un herido, sino también si, por ejemplo, yo voy en mi carro y el hueco me estalló la llanta y me dañó el ring, también puedo reclamarle a la administración eso porque hace parte de sus funciones. Pero en ese caso, de pronto, el tema de las evidencias, ¿cómo yo las reúno? Porque a mí me pasó, y justamente acabo de caer en cuenta, una vez iba por ahí por la primera, más o menos a la altura de Siloé, iba ya más o menos como a las 10 de la noche, iba conduciendo, había un hueco, yo me metí en la moto y literal, se me estalló la llanta y se me dañó el rin. Obviamente yo lo que hice fue maniobrar para no caerme, pero yo a esa hora ya no me percaté de pronto de bajarme, grabar un video, o como quien dice, hacer como las pruebas y el reportaje de, hola, bueno, aquí me está pasando eso. Que si yo no hice eso, ya, paila, no se puede hacer nada. No, no es tan así. También podemos utilizar, por ejemplo, testimonios, personas que hayan visto mi caída o el daño, ¿cierto? Con 2, 3 testimonios podemos llegar a corroborarlo. Y si llegan a haber cámaras en el sector, ¿cierto? Okay. Bien sea de particulares, que ojalá nos ayuden, o de la policía o de la Secretaría de Seguridad, también podemos solicitarlo. Eso sí, recuerden que este tipo de cámaras solamente tienen la obligación de grabar 15 días. Por lo anterior, okay, la recomendación es que las personas, cuando les sucedan este tipo de hechos, identifiquen si hay cámaras de la alcaldía o de la policía y al día siguiente o muy posterior al hecho, muy cercano, hagan un derecho de petición solicitando la grabación de ese día. Pero bueno, ahí viene también otro punto importante, y es que los derechos de petición, según entiendo, tienen ¿cuántos días para dar respuesta? ¿15 días? Sí, pero una vez tú notificas que necesitas eso, ya ellos no borran ese video, sino que le dan trámite para que empiecen a sacar esa parte de los hechos. Okay. Tú debes de pedir una franja de tiempo de esas cámaras. Un ejemplo, señores Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, requiero conforme a la ley 1755 del 2015, que es la de los derechos de petición, me regalen ustedes copia de la grabación del video, de las cámaras que se encuentran entre las direcciones donde suceden los hechos. Un ejemplo, en tu caso,
calle Primera con carrera 50, por ejemplo, Ujú. sobre la franja horaria que está entre las 8:05 de la noche a las 8:20 de la noche, por ejemplo. Ok. Entre más exacto, mucho mejor, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos siempre de las personas. Si no hay, ya yéndonos al peor de los escenarios, si nadie grabó, no habían testigos, no hay cámaras ni de la policía, ni de la secretaría, ni comerciales, ni nada, baila. Es Con mucho mi más testigo. complejo. Ok, Tocaría es hacer una complejo. reconstrucción de la escena de los hechos. Y lo que pasa es que ya se vuelve muy costoso. Tendría que ser un daño que valga la pena para uno, digámoslo así, interponer un perito como esos que cobra entre 15 y 20 millones de pesos. No, pues de pronto, claro, suena feo, pero pues supongamos que yo pago ese perito, que me cuesta 15 20 millones de pesos para yo Digamos que si por el reconstruir. hueco se murió menor de edad, vale Es, la pena, es porque a mí el diferente. municipio me va a tener que responder por daños morales, me va a tener que responder por daños materiales, entre otras cosas, y se va a reponer ese recurso. Incluso en oportunidades, esa prueba se le puede solicitar al juez para que él la obligue a hacer a la administración. Ok, eso digamos un ejemplo si, entre comillas, si vale la pena, pero si se me dañó mi llanta en mi ring y no me percaté, no tomé ni evidencia, pues va a ser yo creo que van a ser más los gastos, porque Eso. bueno, Va a si ser nos, más el gasto que la ganancia. claro, si nos vamos suponiendo, pues no me tenés que dar una cifra exacta, pero listo, yo hago todo ese proceso, me desgasto, peleo, ¿cuánto es el valor más o menos de la indemnización que me tiene que dar el municipio? No, Si es pues por una todo va a llanta y un depender ring. del daño, todo va a depender del daño, porque un ejemplo no es la llanta y el rin, es yo para qué usaba mi moto. Si por ejemplo yo usaba mi moto para transportarme a mi trabajo y ya no tengo vehículo y me toca todos los días pagar taxi, pues me van a tener que responder por todos mis gastos de movilidad, aparte de mis daños morales, aparte de mis daños físicos, que eso ya está regulado en una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, los daños morales pueden estar entre 10 y 100 millones de pesos, pero de plano usted arranca ganando. Y posteriormente, si nos vamos a que de eso se conllevó un daño físico para ustedes, es decir, no solo dañé mi moto, sino como a mucha gente le pasa, caen en el hueco, salen expulsados de la moto y se quebró el fémur o se quebró la tibia, el peroné, que son los más comunes en moto, pues la administración tendrá que responderme a mí por esos daños y perjuicios físicos que yo sufrí. Bueno, más que se vea como un negocio, creo yo que es completamente pertinente que si usted está viendo este video, uno, tome precauciones. Ya sabe que nadie está exento de que de pronto le pueda pasar esas situaciones y más aún cuando llueve, pues que los huecos efectivamente no se ven. Entonces, tome esas precauciones, recolecte las evidencias o si las tiene, ya sabe que nos puede contactar a nosotros a través de nuestras redes sociales @glegalco. Siempre estamos pendientes a leerlos y por supuesto a atender todos sus casos. Y dos, pues ya ustedes ya saben qué medidas tomar en los hipotéticos casos que sucedan esto. Bueno, ese con el tema de los huecos. Yo creo que ya queda un poco claro, por lo menos ya se hace un escenario de lo que podemos hacer y cómo actuar frente a estas situaciones. Vamos al tema de las multas de tránsito. Eso definitivamente sí yo creo que a todo mundo nos ha pasado, a excepción de ustedes que son los abogados que conocen las normas, que conocen cómo defenderse. A uno lo para un guarda y si él, como popularmente se dice, amaneció con la chuspa puesta y amaneció enojado y quiere joder, por cualquier cosita uno lo puede multar. Algunas multas, por ejemplo, que yo tengo mi técnico mecánica al día, pero resulta que es que el guarda dice que es que entonces mi llanta está desgastada, entonces que por eso me va a multar. ¿Por eso se puede multar? Bueno, recordemos que todas este tipo de multas son de una capacidad técnica bastante específica. Estas multas son procedentes siempre y cuando el guardia de tránsito tenga el mecanismo o, digámoslo así, la máquina, el artefacto técnico que le permita medir la densidad de la llanta. Un ejemplo, en algunos casos usan un pie de rey, no sé si la gente sabe, si no aquí lo vamos a poner, un pie de rey digital que él mide cuántas micras de profundidad tiene la llanta en sus surcos. Y de acuerdo a eso hay una especificación técnica que dice cuál es el mínimo que debe tener la llanta para poder que sea pues justificada la multa. De lo contrario, a no ser que sea visiblemente notable, y con todo eso se puede llegar a pelear desde el aspecto técnico. De lo contrario, pues por supuesto es improcedente la multa y podemos ahí solicitar una audiencia de contravención, la cual las personas tienen derecho a solicitarla hasta 11 días hábiles posteriores
a la imposición de la multa, siempre y cuando este sea, digamos, un foto comparendo, pero si es con multa de talonario o como quien dice, con la multa ahí en el lugar de los hechos, se la hizo el guarda, tiene 5 días para solicitar esa audiencia de contravención. Ojo, esto sirve para yo controvertir los hechos sobre los cuales el agente de tránsito me multó, pero todo tiene su riesgo. Si yo solicito mi audiencia de contravención, ¿cierto? No voy a tener el beneficio del 50% en caso de que no me exoneren de la sanción. Okay. Es decir, me toca pagar la multa como bien. Si pierdo, como quien dice. Si pierdo en la audiencia, me toca pagar la multa como ¿Y esa solicitud cómo se hace? Porque, a ver, si me pusieron una multa hoy, póngale usted, hoy es viernes, ¿sí? ¿Sábados y domingos se cuentan? No, días hábiles. Listo, días hábiles. Entonces, listo, empieza el lunes. ¿Yo dónde solicito esa cosa de conciliación? Pues en Cali se hace ante la Secretaría de Tránsito. Directamente, por ejemplo, aquí en Cali, entonces uno va a Salomia. No, se puede llamar. En la línea de atención del tránsito se puede solicitar esa audiencia y normalmente esas audiencias los hacen en los CDA de las diferentes secretarías de tránsito. Un ejemplo, en Cali está en Aventura Plaza una, en Salomia hay otra, en Sameco, en el Centro de Diagnóstico Automotor hay otra, si mal no estoy, ya digamos iban a abrir Carrera una Primera, creo que por la primera, por el centro comercial Carrera hay otro. Ajá, eso. Entonces, en Cali hay varios centros de atención. Pero entonces, discúlpame, Sebas, para hablar más que desde las ubicaciones, listo, fue el lunes, yo llamo y solicito eso. Pueda que entonces no me lo den dentro de los 5 días, pero ya dejo como precedente que yo dentro de los 5 días solicité esa audiencia. Claro, ellos no te lo van a dar dentro de los 5 días, o sea, la posibilidad es de 1 entre 1000. Pero siempre y cuando vos lo solicites dentro de esos 5 días, ya no importa en la fecha que ellos te asignen la cita para eso. Ok, si suponiendo, listo, yo perdí, aquí también viene el tema de las fotomultas, ¿eso prescribe? O sea, las multas efectivamente prescriben. Si yo no pago una multa, ¿qué pasa con eso? Porque como vemos ciudadanos, y digamos un ejemplo me incluyo, si a mí me ponen una multa y pues yo siento de que efectivamente fue porque me la merecía, pues yo voy y la pago, pero pueden que hayan otras personas que aún sabiendo que, por ejemplo, andan sin casco, andan sin el chaleco, se pasaban un semáforo en rojo. Un desgobierno. Exactamente, entonces dicen, no, yo no voy a pagar esa multa. ¿Esas multas prescriben? O sea, si yo no las pago, ¿eso algún día desaparece? Bueno, vamos a aclarar esto con 2 cositas sencillas. Primero, la mayoría de multas prescriben a los 10 años de su no cobro. Ojo, o sea, si en 10 años nunca te han intentado cobrar la multa, que casi ya no pasa, porque recordemos que pues ya la tecnología ha permitido que ellos tengan correos electrónicos, celulares de la persona que tiene la multa. Entonces, permanentemente mantienen enviando mensajes como de póngase al día con su multa, evite intereses, disminuye intereses, etcétera, etcétera. Y eso ya es una acción de cobro. Claro, esa es persuasiva, entonces eso interrumpe el término de prescripción. Okay. Pero hay muchos casos en los que también sucede que no cobran. Y en 10 años, si no te han cobrado, podemos solicitar la prescripción. ¿Eso solamente lo que atañe es que yo no pague o me tienen que indemnizar por algo? No. No, solo hace que no pagues. Las multas de tránsitos que no se pagaron generan reportes negativos ante centrales de riesgo. De plano no, generan es el cobro coactivo, que la administración te pueda cobrar demandándote y embargándote. Ok, ¿y en ese cobro coactivo ya ahí sí me reportan en centrales? No, es un proceso ejecutivo. ¿Qué es eso? Es un proceso mediante el cual la administración genera un acto administrativo que se llama mandamiento de pago, en el cual va donde un juez y le pide que inicie un proceso civil en tu contra con el fin de que te embarguen las cuentas, saquen la plata que vos le estás debiendo en multas, ¿cierto? Y que vos posteriormente, pues una de dos, embargado, o le resuelves a ellos o llegas a un acuerdo de pago, entre otras, o si tenés la plata en tu cuenta para eso, te la congelan y dicen acérquese y concilie al juzgado. El juzgado normalmente, un ejemplo, si debes 1 millón, ellos te pueden embargar hasta por el doble, o sea, te van a retener 2 millones y entonces te van a pedir que te acerques, te van a sacar la multa que tienes pendiente, más los intereses, más todo, y te dicen, págueme esto, si usted lo paga, yo le desembargo la cuenta. Tremendo. Las fotomultas, Sebas. ¿Qué pasa con las fotomultas? Yo he escuchado que las fotomultas son legales, son ilegales, eso se puede, no se puede. Cali creo que es una de las ciudades que más cámaras de fotomulta tiene.
si las fotomultas, me corriges, pero son por vencimiento de papeles, es decir, SOAT y técnico-mecánica, exceso de velocidad, o pues donde hay los semáforos, que se pase un semáforo en rojo. ¿Son esas tres o son cinco? El tema es que las cámaras, no todas, tienen la tecnología para, por ejemplo, lograr determinar si una llanta está desgastada o no, Ok. o muy pocas la tienen, ¿cierto? Segundo, por ejemplo, el del polarizado. Entonces, muchas cámaras no tienen pues infrarrojo, aunque hay algunas en el país que sí, que logran determinar quién hay adentro del carro. Pero tienen un principio, y es que las fotomultas deben de ubicar plenamente quién comete el acto que va en contra del código de tránsito. O sea, no es que porque Milton salió en mi carro yo sea el culpable de Milton. Pero ¿Ya? entonces, o sea, en ese caso, vos tenés tu carro Sí, y yo me llevo tu carro, con sí. permiso o sin permiso, pero me llevé tu Es carro. diferente. Si es con permiso, sí soy responsable, porque yo sabía lo que estabas haciendo. Y lo que me toca hacer es trasladarte la multa. O sea, la multa no es al vehículo, sino a quien lo va Sí, conduciendo. exacto, no. Y esto es una cosa para que le quede claro a todos nuestros oyentes y videovidentes y todo. En Colombia no multan carros. Eso no existe. En Colombia ningún carro es multado porque los carros no tienen personería jurídica. O usted cuando ha hablado con el abogado del RIN derecho de su carro. Ok. O con el abogado del asiento derecho. Tampoco. Usted no conoce al abogado del bumper. Yo no conozco un abogado de motor. ¿Sí me entendés? Entonces, en Colombia multan a las personas. Y cuando hagan un ejercicio simple. A usted le ponen una fotodetención, ¿cierto? Usted va a vender su carro. Usted trasládele esa multa al que lo hizo. Un ejemplo, yo te presto mi carro a vos, Milton. Ajá. A vos te hacen una fotomulta. Como vos sabés que fuiste el culpable, vamos allá y vos haces el traslado de la fotomulta a tu cédula. ¿Sí me entendés? Y yo puedo vender el carro normal. Pero si la dejo a nombre de cómo vino la fotomulta, que probablemente sea a nombre mío, porque ibas en mi carro, no lo voy a poder vender. Pero entonces, ¿cuánto tiempo uno tiene para hacer eso? No, el tiempo que quieras. Vos tenés que asumir eso sí, los valores con interés y con todo. O sea, pero entonces ahí puede también haber una pequeña trampilla que se me viene a ocurrir a mí aquí. No lo hagan, pero puede pasar. Que entonces si yo tengo un vehículo que tiene tres fotomultas y resulta que yo lo quiero vender, si yo voy y le digo, no, venga, es que ese vehículo no lo estaba manejando yo, lo estaba manejando mi mamá, ¿el vehículo ya entonces va a quedar libre? No, aquí hay que hacerle claridad a la gente es de que esto no es que se reparta entre cédulas. Tiene que haber una causalidad. Yo no puedo ir diciendo simplemente que Pepito Pérez es el dueño de la multa, no. Es que compadece usted con Pepito, el dueño del problema, y dice, yo me traslado la multa, sí, fue mi culpa y yo Pero el la pago. vehículo queda amarrado a esa multa. No, no, no. La multa es de persona, vuelvo a decirte. Los vehículos nunca van a tener, o sea, los vehículos no son personería Pero entonces jurídica. para hacer los traspasos de algunos vehículos sí se podría hacer de esa manera. No, lo que pasa es que el que vende tiene que estar al día. Por Eso es eso, y simple. si yo traslado mis multas a otra persona porque yo digo que fue mi mamá la que estaba manejando ese Pero no vehículo. lo puedes decir, tenés que probarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues si no, Ah, eso ok. sería una mala fe. Claro. Y la mala fe no es permitida en Oye, ningún oyeron, es procedimiento mala fe. administrativo y Lo que comercial. acabo de tener es mala fe, así que no lo vayan a hacer, por No eso lo les hagan, digo. No porque lo si hagan. no, para cuando. Listo, Sebas, pero entonces volvamos otra vez ya para ir finalizando, para concluir. Hablamos de que entonces uno tiene que demostrar de que la persona que iba manejando ese vehículo, digamos un ejemplo, no sos vos, no sos el Sí, propietario lo del quiero vehículo. trasladar, pero tú sí acabas de dar un tip que si nuestros oyentes estuvieron atentos lo cogieron, y es el siguiente. Justamente las fotomultas yo las puedo tumbar, entre comillas, guiño, guiño, eh, siempre y cuando no logren demostrar que yo como dueño del vehículo iba manejando. Y por eso es que se genera la controversia. Ok. Porque si no me puede demostrar la administración pública o la Secretaría de Tránsito que era yo quien iba manejando el carro, no me pueden coger y, como decir, imputarme de una conducta sin tener pruebas. Y Porque así funciona en ¿y Colombia. entonces qué pasa? Yo puedo generar justamente la demanda contra ese acto, contra esa multa y tumbarla. Primero hago el derecho de petición. Si no procede, puedo hacerlo por tutela. Y en caso extremo, con una demanda lo puedo hacer y tumbo las multas. Si no logran demostrar que soy yo el que iba manejando. Y esa demostración, si yo voy con casco, con una chaqueta, ¿cómo van a demostrar que si era yo? Duro, ¿no? Difícil. Bueno,
Guiño, Pero guiño. ahí hay un punto, ojo, muy importante, y hay dos excepciones a esa facilidad, entre comillas, que hay. Es que las multas de SOAT y técnico-mecánica no pueden ser susceptibles de eso. ¿Y por qué no pueden ser susceptibles? Porque resulta que es que ahí sí el dueño del vehículo, ande o no ande en el carro, es el responsable de que el carro tenga No su sa- SOAT y técnico-mecánica O al en día. su efecto que no ande, que no salga. Exacto, que no salga, exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si te hicieron una fotodetección por SOAT, seguro obligatorio de tránsito, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, o por revisión técnico-mecánica, esta no les prospera casi ningún elemento jurídico para tumbarlo. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad solidaria del dueño del vehículo en el correcto uso del vehículo. De lo contrario, hay una negligencia del dueño del vehículo en impedir el uso, aún sabiendo que no cumple los requisitos legales para transitar en las vías. Ok, es decir que en los otros casos donde es por ese exceso de velocidad, Por un pico y semáforo, placa, por pico- cebra, por semáforo en rojo, ahí se puede revisar jurídicamente una alternativa. Bueno, y así como se puede revisar esas alternativas, nosotros en G-Legal también podemos revisar muchas más alternativas y muchos otros casos también que a ustedes les esté ocurriendo, ya sea por todos los temas de movilidad, como lo aclaraba Sebastián, por multas, por comparendos, por huecos, todo lo que atañe al tema de movilidad, nosotros en G-Legal lo podemos revisar. Sebastián, muchísimas gracias por habernos compartido todo este conocimiento y por haber estado en este espacio con nosotros. Claro que sí, Milton. Muchísimas gracias a usted y a todos nuestros televidentes, videovidentes y demás, digamos, personas que nos miran en nuestras redes sociales. Los invitamos a que estén conectados. Los invitamos a que estén conectados permanentemente a nuestras redes sociales y nuestros canales de audiencia para que estén informados siempre y tengan los mejores datos jurídicos posibles. Así llegamos al final de este podcast. Ratifico esa invitación también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Yo soy Milton Medina, este es el podcast A lo Legal de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.